Déjate llevar por algo más interesante. Existen muchos idiomas míticos, desde el Transitus Fluvi, el idioma de las brujas, hasta las simetrías insospechadas del manuscrito Voynich, conocidas como Censar, el lenguaje de las flores, y la extraña lengua primigenia en la que Dios le habló a Adán, conocida como lengua dánica. Sin embargo, de todas estas lenguas míticas, hay una que sobresale: el enoquiano, el idioma de los ángeles. El enoquiano procede de los diarios privados del matemático, astrónomo y ocultista personal de Elizabeth I, reina de Inglaterra, llamado John Dee, y de su sucesor el enigmático Edward Kelly, una de las figuras más notables del esoterismo del Renacimiento. Estos dos sostuvieron que el enoquiano les fue revelado como parte de una serie de mensajes angélicos cuyo propósito era elevar la magia humana hacia un nivel completamente nuevo. Siglos después, ocurría un episodio similar de la mano del ocultista Aleister Crowley y sus contactos con el ominoso ángel Aiwass. De aquellas comunicaciones nacería uno de los libros malditos más escandalosos de la historia, el Libro de la Ley. El enoquiano sobrevivió en los diarios y cuadernos de John Dee y Edward Kelly, junto con algunas breves traducciones al inglés. Actualmente el enoquiano continúa siendo estudiado de cerca por varios lingüistas destacados, aunque con más detractores que seguidores. El enoquiano es una lengua imaginaria que ha ganado tanta popularidad como descrédito. De hecho, incluso su nombre es inexacto. Ni John Dee ni Edward Kelly hablan jamás de enoquiano, sino de angelical, la lengua celestial, lenguaje de los ángeles, lengua de Dios o lenguaje sagrado. El término enoquiano procede de las teorías de estos dos personajes acerca de que el patriarca bíblico Enoc fue el último hombre en conocer todas las posibilidades de esa lengua. La idea de que existe una lengua angélica antediluviana era algo bastante común en la época de John Dee, y no sin cierta lógica. Si los ángeles interactuaban habitualmente con la humanidad, como queda claro en muchos pasajes de la Biblia, entonces sería posible que esa interacción se diese en una especie de lengua común, un idioma bajo y degradado para los ángeles, pero notablemente complejo para los hombres. La primera mención al enoquiano se produjo en 1581. John Dee anotó en su diario que Dios le envió un ángel para comunicarle directamente sus intenciones. En 1582, John Dee se unió a Edward Kelly en calidad de medium. Al parecer juntos lograron conectarse con aquel ángel, quien les reveló algunos rudimentos del enoquiano. John Dee sostiene que el enoquiano es en definitiva la lengua de Dios, el lenguaje que el Creador utilizó para dar una forma objetiva a su mente, es decir, para crear el universo. Los ángeles son capaces de hablar esa lengua, al igual que Adán, pero no con los matices y las sutilezas propias del paladar divino. Y los hombres, aún menos calificados que los ángeles, deben conformarse con una pronunciación áspera e inexacta. Por comparación, las lenguas humanas suenan como balbuceos de bebé frente a las complejidades del enoquiano. Tras el bochornoso episodio del árbol del conocimiento, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, pero se llevaron consigo al enoquiano, el mismo que Adán había utilizado para nombrar a todas las cosas. Las generaciones posteriores a Adán consideraron que el enoquiano no debía ser una lengua común, sino una lengua secreta, hablada y escrita únicamente por los sabios y los sacerdotes, de modo que la escondieron. La proliferación del enoquiano comenzó el 26 de marzo de 1583, cuando el medium Edward Kelly reportó una serie de visiones muy extrañas. Vio símbolos insospechados en un cristal opaco, las letras del alfabeto enoquiano. John Dee y Edward Kelly estudiaron a fondo los símbolos. Pocos días después, el medium recibió el primer texto en enoquiano puro, que en honor a Enoc fue llamado el Libro del Discurso Divino. Básicamente consiste en 49 tablas encabezadas con las 49 letras del alfabeto enoquiano. El segundo conjunto de textos enoquianos fue recibido por Edward un año después. Se trata del corpus más interesante, ya que viene acompañado por una traducción al inglés que brindó las bases del vocabulario enoquiano.
El texto consiste en 48 versos poéticos conocidos como claves angelicales. Estas claves o llaves son el punto de partida para todo un sistema mágico basado en la palabra. Años después, Edward sostuvo que cada letra del alfabeto enoquiano representa las 49 puertas de la sabiduría, es decir, que la comprensión de cada símbolo es una especie de escalón espiritual y filosófico que el acólito debe recorrer para alcanzar el saber total. Más allá de estos dos textos principales, muchas palabras enoquianas se hallaron ocultas y encriptadas en los diarios de John Dee. La cifra de las palabras asciende a más de 200, aunque el enoquiano de John manifiesta algunas inconsistencias. Por ejemplo, todo el material recopilado parece separarse de las leyes conocidas, conformando estructuras fonéticas que no aparecen en ningún lenguaje hablado de la Tierra. Sin embargo, su sintaxis se acerca peligrosamente a la del inglés antiguo, al igual que la conjugación de verbos. Algo extraño si tomamos en cuenta que el heredero natural del enoquiano serían las lenguas semíticas. No obstante, la proporción de palabras en enoquiano es bastante amplia como para trazar un veredicto definitivo. Algunas palabras de hecho se parecen mucho a sus versiones latinas. Por ejemplo, la palabra enoquiana lucifitias, que significa brillante, parece tener alguna conexión con Lucifer, el que brilla o portador de luz. Otro paralelo que debilita la posibilidad de que el enoquiano sea una lengua no humana procede de la admiración de John por la reina Elizabeth I. En enoquiano, la palabra reino se pronuncia London, demasiado similar al nombre de la capital de un reino que por entonces se hallaba en serios aprietos políticos. Cuéntame, ¿ya habías escuchado hablar del enoquiano? Espero que este video haya sido de tu agrado. Recuerda regalarme un like y no olvides activar la campana de notificaciones. Si ya estás suscrito a tu canal y si no es así, te invito a realizarlo. Además, quiero agradecer a las nuevas personas que acaban de suscribirse. Gracias a ustedes seguimos creciendo. No olvides dejarme tus comentarios y recomendaciones en el correo que ves en pantalla. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.